Buen día, buena tarde, buena noche, según la circunstancia en la que estés viendo este video. Espero más que nada que te esté ayudando en esta parte de la impartición de ciertos puntos a considerar, que son el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, donde te pongo la explicación de qué es uno y otro y sobre todo vamos a analizarlo con ejemplos, ¿vale? En cuestión del mínimo común múltiplo, vamos a decir que es un número que está en las tablas de multiplicar. Si yo, por ejemplo, pienso en el número 10 y en el número 15, yo te puedo decir que de esos dos números, el número o la primer coincidencia entre ambas tablas de multiplicar sería el 30, porque 10 por 3 da 30 y 15 por 2 da 30, ¿sí? Es la primer coincidencia en las tablas de multiplicar del 10 y el 15, ¿sale? Eso es lo que tendríamos a considerar. Pero igual voy a enseñarte un algoritmo para poder llegar a esto sin necesidad de como que pensar tanto, pero claro que después esto te va a ayudar al cálculo mental para poderle atinar más fácil. ¿Sale? ¿Qué otra cosa te quiero platicar? El máximo común divisor, pues como ahí lo dice, vamos a buscar, y volviendo a poner el ejemplo del 10 y el 15, en un grupo de números, vamos a pensar en el número que pueda dividirlos, ¿sí? A ambos a la vez y siendo entero. Y vas a pensarlo y vas a descubrir que es el 5 el que nos queda el saco en esta situación, ¿sale? Pero vamos a enseñarte un algoritmo para utilizarlo. De antemano, quiero recordarte la factorización prima, porque con eso es lo que vamos a construir nosotros, lo que es el MCM, que es mínimo común múltiplo, que a veces lo confundimos con el otro y le decimos máximo, ¿no? Pero no, es mínimo común múltiplo. De entrada te presento el 10 y el 15, que vamos a checar cómo vamos a llegar a ese 30 que te dije hace un ratito. Claro que con cálculo mental se puede, pero sin embargo, mientras lo vamos desarrollando, yo te puedo decir esto. Yo hago una tablita de la siguiente manera. Es uno de los métodos más utilizados. No es el único, pero creo que es el más fácil de entender en ciertas cuestiones. Donde nosotros buscamos algún número primo, ojo con esto que te voy a decir, aquí en esta sección tienes que colocar sí o sí de preferencia números primos, porque así te aseguras de que le tienes siempre los divisores que deben de embonar en estos de aquí. ¿Qué otra cosa te puedo comentar al momento? Pues mejor vamos manos a la obra y vamos checando. En el 10 y el 15, yo te preguntaría, por ejemplo, con el primer primo, que es el 2. ¿Crees que el 2 cabe en el 10 o el 15? Fíjate bien, en uno o en otro, no te preocupes. Aquí el detalle es observar eso. Espero que sí te hayas dado cuenta que el 2 sí cabe en el 10, ya que este es par y nos daría 10 entre 2, 5. O lo que es lo mismo, 2 por 5 es 10. Ahora, en cuestión del 15, ojo con este detalle. El 15 y el 2 no es una división exacta sin punto decimal, ya que el 15 no está en la tabla del 2 por terminar en 5, ya que ese no es par. Entonces, cuando eso te ocurre, simplemente copia y pega hacia abajo. Ahora, pasamos con de nuevo la misma pregunta. ¿El 2 cabe en el 5 y el 15? La respuesta es no, ya que ninguno es par. Luego nos preguntamos con el siguiente primo, que es el 3. ¿El 3 cabe en el 5 o en el 15? Espero que te des cuenta que en el 15 sí cabe, ya que es de la tabla del 3 y nos cabe 5 veces. Y en el caso del 5, pues no está en la tabla del 3, entonces lo bajamos igual. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el siguiente primo? Pues el siguiente primo es el 5. Y claro que cabe el 5 en esos 5, ¿sí? Y nos daría una vez en cada uno. Detalles del mínimo común múltiplo. Tú terminas cuando tienes unos aquí al final. ¿Qué más tienes que tomar en cuenta? Este 2, este 3 y este 5 los debes de multiplicar y revisar cuánto te da. En este caso yo te puedo decir 2 por 3 es 6 y 6 por 5 es 30. Quiere decir que el mínimo común múltiplo en este ejemplo vendría siendo 30. ¿Qué otra cosa vamos a reafirmar? Tengo el 12, el 16 y el 18. ¿Sale? Para reafirmar esto es la misma situación. Tienes que pensar en los primos. El primer primo es el 2. Y en este caso, claro que cabe el 2. En los 3, de hecho, ¿no? O sea, 6 por 2 es 12, 8 por 2 es 16
y 9 por 2 es 18. Como estarás observando, los resultados de las divisiones van abajo, ¿sale? Y la pregunta del millón de dólares, ¿sigue usándose el 2 en el 6 o en el 8 o en el 9? La respuesta es que al menos en el 6 y en el 8 puedo dividir, de tal manera que 6 entre 2 es 3 y 8 entre 2 es 4. Y en el 9, como no es de la tabla del 2, ese lo bajamos exactamente igual. Y seguimos preguntándonos con el 2. ¿El 2 sigue logrando dividir alguno de estos? De hecho, sigue dividiendo al 4. De tal manera que aquí nos quedaría un 2. Aquí el 3 va igual, el 9 va igual. Y sigo logrando utilizar el 2 solamente en este caso. Nada más que mucho ojo. Aquí llegamos a la perspectiva donde ya no va a caber el 2. Quiere decir que nos olvidamos de este primo. Y el siguiente primo en la lista sería el número 3, ¿sí? Ya que el 2 ya cumplió su papel. Y el 3 sí cabe tanto en el 3 como en el 9. En el 3 cabe una vez. Este 1, como ya lo acabé, de hecho lo bajo igual porque ya no sigo haciendo divisiones. Y en el caso del 9, 9 entre 3 me da 3. Y si notas, pues ya nada más sería decir que me faltó dividir un solo 3. Y en los otros, pues ya los dejamos igual, como unos. Y felicidades, ya cuando llegas a esto quiere decir que ya terminas. Recuerda, hasta que llegas a puros unos, terminas. Y un último detalle, hay que multiplicar a todos los números que pones de este lado. Entonces tienes que multiplicar todo esto de aquí. Tienes que multiplicar, por ejemplo, 2 por 2 ya son 4, por 2 ya son 8, por 2 16, 16 por 3 48 y 48 por 3 pues son 144. ¿No te gusta esa forma de multiplicar? Lo puedes hacer al revés, eso también se vale. O sea, 3 por 3 es 9, 9 por 2 18, 18 por 2 36, 36 por 2 72 y 72 por 2 144. El objetivo realmente es que tú logres entender que el mínimo común múltiplo en este caso es 144. Quiere decir que hasta el 144 en las tablas de multiplicar, el 12, el 16 y el 18 coinciden hasta ese número. ¿Sale? Ahora, en el caso del 16, el 24 y el 20, que es el último ejemplo que considero, me voy a ir un poquito más rápido y voy a decirte esto. Si considero los casos de los números primos, por ejemplo el 2, al principio sí cabe tanto en el 16 como en el 24 como en el 20. Cabe 8, 12 y 10 respectivamente. Puedo volver a dividir entre 2, me cabe 4, me cabe 6 y me cabe 5. Puedo volver a usar el 2, me cabe 2, me cabe 3 y me cabe 5. Puedo volver a usar el 2, me cabe 1, el 3 y el 5 van igual, ¿sale? Y ahí es donde ya no puedo usar el número 2, pero claro que el número 3 sí lo puedo seguir usando y me cabe 1 y el 1 como ya era 1 va igual, en el 5 no, entonces se queda como en stand-by. Entonces pasamos al siguiente primo, ya que el 2 y el 3 ya no van a caber, pero el 5 sí. Entonces divido entre 5, aquí ya cabe 1. Y los otros los pasamos iguales. Y en resumen, como ya llegué aquí a puros unos, ya acabé mi mínimo común múltiplo. ¿Qué hay que hacer ya nada más? Multiplicar los números que yo obtuve aquí en esta lista. Que es, yo lo voy a hacer al revés porque se me hace más fácil. 5 por 3 para mí son 15. 15 por 2 para mí son 30. 30 por 2 para mí son 60. 60 por 2, 120. Y 120 por 2 son 240. Entonces ya sé que mi mínimo común múltiplo es 240. Quiere decir que el 16, el 24 y el 20 en sus tablas de multiplicar con sus resultados hasta el 240 tienen una coincidencia. ¿Sale? Para que lo tengas ahí en cuenta. Ahora pasemos a hablar del máximo común divisor. En el máximo común divisor tienes al 15 y al 20. Yo te preguntaría hasta aquí, de ese 15 y de ese 20, a lo mejor ya te habrás dado cuenta que el 2 cabe en el 20 o que el 3 cabe en el 15 y que el 5 cabe en 15 y en 20. Bueno, aquí está un detalle a considerar. En el máximo común divisor,
aparte de poner números primos de este lado, hay que considerar que aquí sí tienes que tomar en cuenta que los números de aquí tienen que dividir a todo. Es decir, ¿es todo o es nada? A diferencia del mínimo común múltiplo que puedes dividir a una sola cantidad, en el máximo común divisor tiene que ser a todos. En ese caso, por ejemplo, el 2 puede dividir al 20, pero al 15 no. Quiere decir que queda descartado. Luego paso al 3. El 3 puede dividir al 15, pero al 20 no. Queda descartado. El 5. El 5 puede dividir tanto al 15 como al 20. Entonces sí lo puedo poner. Y 15 entre 5 me da 3 y 20 entre 5 me da 4. Hasta este punto diríamos que el 5 funcionó. Luego tengo un 3 y un 4. Obviamente el 5 ya no cabe en el 3 y el 4. Y si pongo primos más grandes, pues claro que tampoco van a caber. Así que no lo puedo ni considerar. Y el 5 ya tampoco, ni el 2 ni el 3. Entonces, ¿quién puedo seguir poniendo aquí? Cuando eso te ocurre, por lógica el único número que podrías poner sería el 1. Pero obviamente cuando divides entre 1, claro que te queda lo mismo. Entonces, el máximo común divisor ya lo terminas, porque ya no encuentras otra cosa distinta de 1 que logre dividir estos números. Así que ya solamente te resta hacer la multiplicación de esto, ¿no? 5 por 1, pues me da 5. Quiere decir que el máximo común divisor de 15 y 20 fue 5. Así de sencillo. Te pongo un segundo ejemplo, el 10 y el 12. Misma situación. Hay que pasar a pensar en los números primos. El 2, el 3, el 5 y así nos la llevaríamos a ver cuál de estos logra caber en el 10 y en el 12, sin dejar punto decimal. Como el 10 y el 12 ambos son pares, puedo dividirlos. Entonces me queda un 5 y me queda un 6. ¿Sale? Entonces el 2 funcionó. Pero ahora tengo un 5 y un 6. ¿Consideras que el 2 cabe en el 5 y en el 6? Cabe en el 6, pero en el 5 no, así que queda descartado. El 3 cabe en el 6, pero en el 5 no, queda descartado. El 5 cabe en el 5, pero en el 6 no, queda descartado. Y si vamos al siguiente primo, que es 7, como es más grande, queda descartado y a todos los demás también. Quiere decir que en este punto solamente ya cabría el 1. Pero, repito, te lo dejaré igual, ya que 5 entre 1 es 5 y 6 entre 1 es 6. Entonces ya solo resta multiplicar esto de aquí. Y claro, el máximo común divisor en este ejemplo es 2. ¿Sale? Observa que el máximo común divisor tiene situaciones donde prácticamente acabas primero que el mínimo común múltiplo. En este caso, yo te voy a decir que los números primos de este ejercicio, el 2 no cabe en ninguno, el 3 solo en el 3, el 5 en ninguno, el 7 solo en el 7, el 11 solo en el 11 y los primos que siguen ya son más grandes. Híjole, ¿entonces quiere decir que este no se puede realizar? No, sí se puede realizar, solamente que toma en cuenta que lo más grande que vas a poder poner es el 1. Pero como te los va a dejar igual, quiere decir que tu máximo común divisor en este ejercicio simplemente es 1. Chistoso, ¿no? Aquí puede ocurrir que sea un simple 1 el máximo común divisor. Hasta este punto solamente voy a decirte dos detalles. El mínimo común múltiplo normalmente obtienes un número más grande que los que le estás sacando. Mientras que en el máximo común divisor obtienes un número más pequeño que a quienes se lo está sacando, normalmente. Segundo detalle, en el mínimo común múltiplo terminas hasta que llegas a puros unos. En el máximo común divisor no terminas cuando llegas a puros unos normalmente. Segunda diferencia. Tercera y última diferencia. En el mínimo común múltiplo, tú puedes usar números, como aquí por ejemplo usamos el 2, pero este 2 solo dividió a este de aquí. ¿Sí? En el mínimo común múltiplo puedes usar primos que dividan a una sola cantidad,
Pero en el máximo común divisor es todo o nada. Recuerda, solo puedes usar números que dividan a todos a la vez. Si no, no los puedes poner en este algoritmo. ¿Queda claro? Entonces dijimos 3 diferencias. Si no se te quedaron grabadas, no te estreses. Lo bueno que es un video, le puedes dar para atrás y vas a verla sin ningún detalle o problema. Hasta este punto hemos terminado de explicar lo que es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Espero tengas suerte y cualquier duda, situación o circunstancia, recuerda que estamos a la orden. Te deseo un muy bonito día, tarde o noche, lo que sea. Cuídate. Chao.